¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Profe Prado. En esta ocasión les traigo un tema, equilibrio térmico, de la asignatura de física, en la que vamos a encontrar la temperatura de equilibrio cuando se mezclan dos sustancias de diferente temperatura. En este ejercicio vamos a encontrar la temperatura de equilibrio que se alcanza cuando se mezclan 300 gramos de agua a 30 grados centígrados con 30 gramos de hielo a menos 8 grados centígrados. En este tipo de ejercicio siempre se considera que no hay pérdidas de energía con el entorno. En estos casos es importante considerar que la temperatura del cuerpo frío va a aumentar paulatinamente hasta la temperatura de equilibrio. Asimismo, la temperatura del cuerpo caliente va a disminuir paulatinamente hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. La nomenclatura de las variables que estaremos manejando será T subíndice F para la temperatura del cuerpo frío, T subíndice C para la temperatura del cuerpo caliente. También estaremos manejando T subíndice E para la temperatura de equilibrio. Ahora empezaremos a analizar qué es lo que sucede cuando mezclamos hielo a menos 8 grados centígrados con agua a 30 grados centígrados para finalmente obtener una mezcla a temperatura de equilibrio. Estamos observando en color rojo el comportamiento del cambio de temperatura del hielo. Aquí la primera pregunta es ¿qué le pasa al hielo? Y observamos en la gráfica que hay un calentamiento desde menos 8 grados hasta 0 grados. Esto ocurre sin hacer cambio de fase. Después hay un cambio de fase a temperatura constante a 0 grados y después hay un calentamiento desde 0 hasta la temperatura de equilibrio. Esto es lo que le pasa al hielo, pero ¿qué le pasa al agua caliente? Es decir, al agua a 30 grados. El agua caliente no tiene cambio de fase y solamente tendrá un enfriamiento desde la temperatura de 30 grados hasta la temperatura de equilibrio. Ahora que hemos reconocido que el hielo cambia de menos 8 hasta 0 grados, reconocemos que aquí hay un calentamiento dentro de la misma fase que es conocido como calor sensible. Lo vamos a denominar Q1 como observamos en la gráfica y la fórmula que utilizaremos para este cálculo será igual a mCp delta T, donde m es la masa del hielo, Cp es el calor específico del hielo a presión constante cuyas unidades en calorías por cada gramo por cada grado centígrado y la temperatura final de la fase la denominaremos T2 mientras que la temperatura inicial T1. Procedamos a los cálculos. La masa del hielo 30 gramos, el Cp del hielo en fase sólida 0.5 calorías por cada grado centígrado, la temperatura final de 0 grados y la temperatura inicial de menos 8 grados centígrados. Con esto vamos a nuestra fórmula y Q1 será igual a mCp delta T. Recuerden la masa 30 gramos, el Cp lo sustituimos por 0.5 calorías por gramo por grado centígrado y la diferencia de temperaturas queda 0 menos 8 grados centígrados. Aquí observamos que este menos 8 nos da un signo positivo, quedando entonces 30 por 0.5 por 8 calorías y dando un producto de Q1 igual a 120 calorías. Bien, pues ya sabemos que el hielo ahora se encuentra en fase sólida a 0 grados, requirió un calor de calentamiento para llegar ahí y ahora requiere un calor para cambiar de fase de sólido a líquido y esto lo tendrá que hacer a temperatura constante, eso se dice que es un proceso isotérmico. Usará ahora un calor que vamos a denominar calor de fusión y vamos a representar por Q subíndice F. Este calor tendrá la fórmula de calor de fusión igual a masa por lambda, donde Q subíndice F, como dijimos anteriormente, es el calor de fusión en calorías, M subíndice H es la masa del hielo en gramos y lambda subíndice F es el calor latente de fusión para el hielo, cuyo valor en este caso es de 80 calorías por gramo para el agua. Ahora procedamos a calcular este calor de fusión. Nuevamente usamos nuestra fórmula, calor de fusión igual a masa por lambda, siendo entonces la masa 30 gramos y el calor latente de fusión de 80 calorías por gramo. Cancelamos las unidades de gramo y nos queda un producto resultante para el calor de fusión de 2400 calorías. Este es el calor requerido para fundir esta cantidad de hielo. En este momento nuestros 30 gramos de hielo
han dejado de ser sólido, ahora se encuentra en fase líquida, pero requiere calentarse hasta la temperatura de equilibrio. Nuevamente, el consumo de esta energía se le llama calor sensible. Denominemos como Q subíndice 2 a este calor sensible requerido para alcanzar la temperatura de equilibrio. La fórmula, como ustedes ya la conocen, sería Q subíndice 2 igual a masa Cp por diferencia de temperatura. La diferencia sería la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura de fusión, es decir, 0 grados, donde mH nuevamente es la masa del hielo. Ahora el Cp del líquido sería el calor específico del agua con un valor de 1 caloría por gramo por grado centígrado. La temperatura final es la temperatura de equilibrio y la temperatura de fusión, que sería la temperatura de inicio, 0 grados centígrados. Veamos cómo quedan sustituyendo nuestros valores. Si ponemos que masa de hielo es 30 gramos, el Cp de 1 caloría por gramo grado centígrado, nuestra temperatura de equilibrio desconocida hasta este momento y la temperatura de fusión de 0 grados, nos va a quedar sustituyendo en la fórmula de la siguiente manera: Q subíndice 2 igual a 30 gramos por 1 caloría por gramo grado centígrado por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de equilibrio menos 0 grados centígrados. Quedando la simplificación, una vez canceladas las unidades, nos va a quedar 30 por 1 por temperatura de equilibrio y este calor en calorías. Así que nos queda una expresión para este calor como 30 por TE en calorías. Dado que no conocemos a TE o temperatura de equilibrio, no podemos concretar a Q2. Pero por otro lado tenemos que el agua a 30 grados se estará enfriando paulatinamente, requiriendo perder energía para ello, es decir, está perdiendo calor. Llamemos Q subíndice 3 a esta cantidad de energía perdida por el agua caliente. Dado que es en la misma fase, la fórmula sería Q subíndice 3 igual a masa por Cp por delta T, es decir, la masa del líquido caliente, ml, Cp subíndice L, calor específico del agua líquida cuyo valor es de 1 caloría por gramo por grado centígrado. La temperatura de equilibrio sería la temperatura final y la temperatura inicial del agua caliente pues serían los 30 grados. Con esto, si sustituimos en nuestras fórmulas, nos va a quedar que masa sería 300 gramos de agua a 30 grados, el Cp de 1 caloría, la temperatura de equilibrio nuevamente desconocida y la temperatura inicial 30 grados. Sustituyendo estos valores en nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente manera: Q subíndice 3 será igual a 300 gramos por 1.0 calorías por gramo grado centígrado por la diferencia de temperaturas, que es temperatura de equilibrio menos 30. Con esto, eliminando las unidades correspondientes, nos quedará un producto de 300 por 1 por temperatura de equilibrio menos 30. Aquí vamos a ver que este resultado tampoco podemos especificarlo, dado que no conocemos a la temperatura de equilibrio, pero las unidades son calorías. Llegamos al punto importante en el que hay que establecer un balance de energía, es decir, decimos que el calor ganado por el hielo es igual a la cantidad de energía o calor perdido por el agua que estaba a 30 grados. El calor ganado corresponde a Q1, que fue el calor sensible desde menos 8 hasta 0 grados en la fase sólida. QF, que fue el calor latente de fusión, que ocurrió a condiciones isotérmicas, es decir, a 0 grados. Y Q2, que fue el calor sensible para pasar desde 0 grados hasta la temperatura de equilibrio. Por el otro lado tenemos el calor perdido, que habrá de recordar que es negativo, es decir, la suma de los calores ganados será igual a menos Q3. Y recordando, el calor 1 era igual a 120 calorías, el calor de fusión 2400 calorías, en tanto que Q2 era igual a 30 veces la temperatura de equilibrio. Esto deberá de ser igual a menos Q3 y recordemos que Q3 es igual a 300 por la diferencia entre la temperatura de equilibrio y 30 grados. Ahora, simplificando esta expresión, observamos que nos quedan 2520 calorías más 30 por temperatura de equilibrio. Del otro lado vamos a despejar los paréntesis, nos quedará menos 300 por temperatura de equilibrio y menos por menos nos va a dar más. 300 por 30 son 9000
9000. Ahora, reacomodando la expresión, observamos que de un lado nos quedará 330 por temperatura de equilibrio y del otro lado me quedará 9000 menos 2520. Con esto ya podemos simplificar y podemos decir que la temperatura de equilibrio sería igual a 6480 divididos entre 330, o lo que es lo mismo, una fracción equivalente de 216 onceavos. Con esto, si aplicamos la operación, nos dará una temperatura de equilibrio de 19.63 grados centígrados. Pues bien, ahora que ya tenemos la temperatura de equilibrio, podemos calcular cuál es la magnitud del calor ganado y calcular por otra parte cuál es la magnitud del calor perdido. Recordemos que el calor ganado es Q1 más QF más Q2, es decir, 120 más 2400 más 30 por la temperatura de equilibrio, que es de 19.63. Si hacemos la operación, nos queda un resultado de 120 más 2400 más 589, lo que resulta en un total de 3109 calorías. Por otra parte, vamos a calcular cuál es la magnitud del calor perdido, y esta magnitud equivale a Q3, pero con signo negativo. Entonces, recordemos que la expresión de Q3 era de 300 por la diferencia de temperaturas entre la del equilibrio y 30 grados. Bueno, sustituyamos la temperatura de equilibrio, nos quedará entonces menos 300 por 19.63 menos 30. Haciendo la operación, el calor perdido resulta en 3111 calorías. Aparentemente no coinciden los valores, pero es cuestión de las cifras significativas que hemos utilizado. Podemos decir entonces que la pequeña variación que ocurre es debido a los decimales a la hora de calcular la temperatura de equilibrio. Con esto queda concluido nuestro ejercicio. Y bien amigos, pues hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte, darme un like o activar la campanita y estar pendiente a los próximos videos. Nos vemos en el siguiente, hasta la vista.